Estimados alumnos, bienvenidos. A continuación vamos a abordar la última unidad de esta asignatura, ¿cierto? La unidad 3, que involucra lo que es potencias, raíces y ecuaciones exponenciales, ¿cierto? La idea, chicos, es que antes de ver estos tutoriales revisen en el aula virtual, ¿cierto? Hay un PDF con todo el contenido de esta unidad 3, bien detallado, por lo que es bueno que lo vean, lo lean, lo repasen, lo ejerciten, y esto es como para ir resolviendo ciertas dudas de ciertos contenidos. Potencia, chicos, es el resultado, una potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces, ¿ok? El número que multiplicamos se llama base y el número de veces que multiplicamos esa base se llama exponente. Este ejemplo, ¿cierto?, clarifica bien la idea de potencia. O sea, esto se lee 3 elevado a 4, ¿cierto? Y esto significa que la base, esto de acá es exponente, el que esté elevado a 4 significa que el 3 se repite 4 veces en una multiplicación, ¿cierto? Multiplicar por sí mismo varias veces ese número. En la calculadora, la mayoría de las calculadoras, chicos, tiene este botón, el que se reemplaza por potencia. Ese botón. En las demás calculadoras claramente se ve una potencia. Propiedades de las potencias, vamos a revisar las más importantes, ¿cierto? La primera, potencia de exponente 0. Dice que A, siendo distinto de 0, o sea, cualquier número elevado a 0 es 1, ¿ok? Esta propiedad es súper importante, chicos, o sea, cualquier número que no sea 0, ¿cierto? Cualquier número elevado a 0, 1. Potencias de exponente negativo. Acá vemos que cuando yo tengo un número A, cualquier número, elevado, ¿cierto?, a un número negativo, la manera de resolver esto es que al número A yo lo escribo su inverso multiplicativo, es decir, el inverso multiplicativo de A es 1 dividido A, o, ¿cierto?, se podría decir como invierto el número, ¿ok? Por propiedad de potencia, ¿cierto? En el fondo esto nos queda simplemente 1 elevado a n, a elevado a n, por lo tanto esto de acá es 1 dividido a elevado a n. Esa es la propiedad de potencia. O sea, a elevado a la menos n es equivalente a decir 1 dividido a elevado a n. Veamos un ejemplo acá. O sea, 2 elevado a la menos 3. El 2 es el que invierto, ¿cierto? Pero este 3, este exponente, ¿cierto?, pasa a ser positivo. En calculadora, chicos, tengan mucho cuidado y favor el menos 3 escribirlo entre paréntesis. Acá lo mismo. La diferencia es que esto no lo podemos ingresar a la calculadora ya que tiene una incógnita. Entonces, tenemos x dividido 2, todo eso elevado a menos 3. Entonces este número, el inverso multiplicativo, ¿cierto?, es simplemente, chicos, invertir el número. O sea, x dividido 2 es 2 dividido x. Como está elevado a 3, cada uno de los términos lo elevado a 3, y el 2 elevado a 3 lo puedo calcular, ¿cierto? Y eso es 8. Seguimos. Multiplicación de potencias de igual base. Bien sencillo, chicos. A multiplicación de potencias con igual base, conservamos la base y sumamos los exponentes. Damos un ejemplo. Si tengo x al cuadrado por x al cubo, conservo la base, que en este caso es x, y sumo los exponentes quedando x elevado a 5. Chicos, esto se puede hacer en la multiplicación. Recuerden que previamente vimos que si es x al cuadrado más x al cubo, no se pueden sumar, ¿ya? Recuerden que en la suma estos no son términos semejantes, pero sí puedo hacerlo en la multiplicación de potencia, ¿cierto?, dando un nuevo término, que es x elevado a 5. División de potencias de igual base, equivalente. División de potencias de igual base, conservo la base y los exponentes los resto.
Si yo tengo x elevado a 3 dividido x elevado a 6, conservo la base. Chicos, es el de arriba menos el de abajo, por lo tanto es 3 menos 6. ¿Por qué? Porque en la resta me va a quedar menos 3, que x elevado a menos 3, lo mismo que decir 1 dividido x al cubo, por la propiedad que vimos anteriormente. Potencia de una potencia. Es simplemente tener una potencia elevada a otro número. Y para resolver eso es equivalente a decir, conservo la base y multiplico los exponentes. Ejemplo, si tengo x elevado a 2 y todo eso elevado a menos 6, es equivalente a decir x elevado a menos 2. Multiplico el 2 por el menos 6. Multiplicación de potencias con el mismo exponente. Como el exponente es igual, conservo el exponente y multiplico las bases. Ejemplo, 2 elevado a 3 por 4 elevado a 3. Puedo conservar perfectamente el exponente 3 y multiplico sus bases. 8 elevado a 3. Ahora, estas propiedades las vamos a ocupar más cuando hayan incógnitas, chicos, porque en sí, este cálculo usted lo puede hacer directamente con su calculadora. División de potencias con el mismo exponente, similar. O sea, el exponente nuevamente lo conservamos acá, ¿cierto? Y dividimos las bases respectivas, ¿cierto? Tenemos 4 elevado a 6 dividido 2 elevado a 6. Conservamos el exponente y dividimos las bases. Una aplicación que se usa mucho, ¿cierto? Lo que es las potencias es la notación científica. Notación científica, chicos, la utilizamos bastante para escribir números o muy grandes o números muy pequeños, ¿cierto? Ahora, vamos a comenzar con un ejemplo. O sea, 512 millones, sí, es un número grande. Hay números mucho más grandes, obviamente. Pero este número se puede representar por su notación científica. Ahora, la notación científica es la que está acá, chicos. Esta que dice a por 10 elevado a n. Es en potencias de 10. Por ende, el a, ese número a, necesariamente, chicos, por definición, tiene que estar entre 1, o sea, el a debe ser mayor o igual a 1, pero menor estricto a 10. O sea, no puede ser 10. Puede ser 9,999, pero no puede ser 10. Entonces, lo primero que deben hacer es ubicar correctamente la coma en el número original. Es decir, chicos, 512 millones es lo mismo que decir 512 millones, 0. Entonces, para que lo visualicen bien, ¿cierto? Es lo mismo que decir 512 millones, 0. Entonces, lo que hace uno es esa coma empezar a correrla despacio hasta formar un número, ¿cierto? Entre 1 y 10. Es decir, si yo corro la coma, ¿cierto? La corro hasta este punto, me queda el número 5,12. Si la coma la corro un espacio antes, me queda 51,2. No me sirve, tiene que ser entre 1 y 10. Entonces, la forma va a ser 5,12 por 10 elevado a n. Entonces, nos falta el n. ¿Ok? Encontramos el a. Y el n es simplemente, chicos, contar cuántos espacios se corre la coma. Es decir, se corre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como es de derecha a izquierda, es positivo. Por lo tanto, el 512 millones se puede escribir como 5,12 por 10 elevado a 8. Ahora, compruébelo. Escriba 5,12 por 10 elevado a 8 en su calculadora y va a ver que sí da 512 millones. Bueno, como la notación científica es para números grandes, también es para números muy pequeños. O sea, vean acá, la masa de un electrón es un número muy pequeño, ¿ok? Es 0, bastante cero, ¿cierto? 910,939 kilos. Entonces, dice, expresar en notación científica. Ahora, lo mismo, ¿ok? Debemos correr la coma hasta formar un número entre 1 y 10.
Entonces, vamos corriendo la coma y debería quedar acá, ¿cierto? En el 9,1. O sea, expresada en notación científica, 9,10939 por 10 elevado a n. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Contar cuántos espacios se corrió la coma. Bueno, aquí va en 3 en 3 para hacerlo más fácil, ¿cierto? 3. Como pueden ver, ¿cierto? Son 30 espacios, ¿cierto? Porque hay 10 veces esto, o sea, son 30 espacios. Hasta aquí hay 30, por lo tanto, al 9,1 hay 31 espacios. Y como es ahora de izquierda a derecha, esto queda negativo. ¿Ok? Veamos ciertos ejemplos donde practicamos lo que es propiedad de potencia. Si tenemos que, esto lo definen, 2 elevado a x es 5. Esto es para el caso de este ejercicio. 2 elevado a x, 2 elevado a x digo es 5. Entonces te preguntan el valor de 4 elevado a x menos 2. Veamos. Por propiedad de potencia, chicos, ¿cierto? Como aquí hay una resta, que es lo mismo, chicos, que decir una suma, pero, ¿cierto? El 2 negativo. Por propiedad de potencia podemos separar esto. Recuerden que antes vimos que multiplicación de potencias de igual base, se conservaba la base y sumábamos los exponentes. Bueno, ahora nos estamos devolviendo, ¿cierto? O sea, es como que tenemos el resultado y lo separo. Otro dato, que el 4 elevado a x, el 4 se puede escribir, ¿cierto? Como 2 elevado a 2. Y todo eso elevado a x, ¿cierto? 2 elevado a 2 es 4. Y como esto es potencia una potencia, recuerden que los exponentes se multiplicaban. Y en la multiplicación de números, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, ese 2 elevado a 2 y después elevado a x, yo los puedo conmutar, quedándome de las siguientes formas. 2 elevado a x, todo eso elevado a 2, por 4 elevado a menos 2. Ahora, ¿por qué esto está en rojito? Porque curiosamente esto es lo que nos dan en un comienzo. Por lo tanto, yo todo el 2 elevado a x lo puedo cambiar por 5, ¿cierto? 4 elevado a menos 2, ¿cierto? Es 1 dividido 4 elevado a 2. Ahora, todo esto, chicos, yo lo puedo ingresar a la calculadora, ¿cierto? Y el resultado debería ser 25/16 avos. O su representación decimal, como lo estimen conveniente. El mismo estilo. Ahora nos dicen que 3 elevado a x vale 2. Entonces el valor de 9 elevado a x dividido 27 elevado a x. Lo mismo, chicos, ¿cierto? Hay que ocupar la misma propiedad vista anteriormente. O sea, el 9 yo lo puedo escribir como 3 elevado a 2 y el 27 como 3 elevado a 3. ¿Ok? Y acá yo puedo, ¿cierto? Conmutar. Lo mismo, potencia una potencia, ¿cierto? Esto se está multiplicando, por lo tanto yo los puedo conmutar, ¿cierto? Aquí, bueno, por potencia una potencia, ¿ven? Los exponentes se multiplican, ¿cierto? Conmuto. Y aquí nuevamente tenemos el dato del enunciado y eso vale 2, ¿cierto? A la calculadora, ¿cierto? Y nos da que esto es 2 elevado a menos 1 o 1 medio. O 0,5. Todo es lo mismo. Vemos una aplicación. Una bacteria cada 1 hora, ¿cierto? Se reproduce 3 veces más que la hora anterior. ¿Cuántas bacterias hay al cabo de 9 horas? Analicemos la situación, ¿cierto? Observemos. La hora cero se suele, en estos ejercicios, chicos, siempre cuando hablan de inicial, ¿cierto? Cuando hay una hora inicial, cuando hay un tiempo en que comenzó todo, siempre se habla de la hora cero, del tiempo cero, del minuto cero. Y ahí había, dice que una bacteria, ¿cierto? Con esto comenzó todo, o sea, había una bacteria. Después, obviamente, dice que se reproduce cada 1 hora. O sea, a la hora 1, ¿cierto? Cuando ha transcurrido 1 hora. 3 veces, chicos. El veces no es, cuidado aquí, no es sumar 3. 3 veces es lo mismo que decir el triple. Por lo tanto, es el triple de eso. O sea, el triple de 1, del número 1, ¿cierto? Es 3. ¿Ok?
Y después vamos a tener a la hora 2, va a ser el triple de lo que había, o sea, el triple de 3, ¿cierto? Que serían 9 bacterias. Por lo tanto, ¿cierto? Para la hora 3, ¿cierto? Vamos, o sea, a la tercera hora, ¿cierto? Que había 9 bacterias. ¿Cuántas deberíamos tener? Ojo, 3 veces es el triple, no sumar 3. Muchos tienden a decir 2, que es incorrecto, ¿cierto? Es 27, porque es el triple de 9, que esto es la tercera hora. Ahora, vamos analizando esto. En la hora 1, ¿cierto? Hay 3, en la hora 2 hay 9, en la hora 3 hay 27. O sea, si estos números, chicos, ya lo estuvimos viendo anteriormente, son potencias de 3. El 3 es lo mismo que decir 3 elevado a 1, el 9 es lo mismo que decir 3 elevado a 2, y el 27 es lo mismo que decir 3 elevado a 3. Y ese número que yo estoy diciendo elevado va relacionado con la hora. Entonces, claramente, al cabo de 9 horas van a haber 3 elevado a 9 bacterias, ¿cierto? La calculadora típica, ¿cierto? Este es otro modelo, ¿cierto? Que se usa bastante. Ahí tienen el botón elevado, ¿cierto? 3 elevado a 9, y obtenemos que hay 19.683 bacterias. Chicos, recuerden ejercitar, ¿cierto? Lo de potencia es, chicos, no es difícil. Vamos, tiene que practicar. Recuerda usar el foro, ¿ya? El foro ahí, sus compañeros van a estar al tanto, su profesor va a estar al tanto ahí revisando el foro, tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles. A ejercitar, ejercitar. Vamos.